Muy buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Maule, y también a cada uno de nuestros templos anexos que son parte de nuestra iglesia: Quiñipeumo, Monte Alegre, Callejones, Duao, Mercedes Norte y San Juan. Sean bendecidos en este día y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio, este nuevo discipulado de hoy, miércoles 1 de julio, dando comienzo al séptimo mes de este año 2020. Como les había comunicado el miércoles pasado, vamos a empezar una nueva serie, una nueva temática en que vamos a repasar o analizar, estudiar cada uno de los artículos de fe de nuestra iglesia, de nuestra institución propiamente como tal. Ya, eso es lo que vamos a analizar. Y hoy día vamos a partir, valga la redundancia, por el primero, por el principio, y como ustedes ya pueden estar viendo en su pantalla, vamos a ver esto de esta gran interrogante que el hombre siempre se ha hecho: si hay Dios. Yo sé que para nosotros como cristianos, como creyentes, eso no es duda, no es cuestionable. Sabemos por fe de que Dios existe, pero nuestra fe no es una fe ciega, sino que es una fe con fundamento, y es importante que también podamos dar una respuesta racional a aquellas personas que nos puedan preguntar sobre la existencia de Dios. Pero el día de hoy no vamos a hablar sobre netamente de la existencia de Dios, sino que yo les quiero dar a conocer, en primer lugar, algunas posiciones sobre aquellas personas que no creen en Dios, y también darles a conocer algunas nociones o conceptos errados con respecto a Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que comenzamos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero les doy a conocer, bueno, lo dije el miércoles pasado, pero hoy día se lo vuelvo a dar a conocer, el primer artículo de fe de nuestra iglesia, el cual dice: creo en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo en eso. Creemos en Dios y que este es trino o triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos primero. Como ya les mencioné, vamos a ver algunas posiciones que niegan a Dios, ya aquellos que cuestionan a Dios. Y vamos a tomar dos palabras que son muy conocidas, muy utilizadas, que son los ateos y son los agnósticos. Pero a veces pensamos que son las dos cosas lo mismo. Ya que las dos palabras son lo mismo, que apuntan a la misma definición. Ser ateo, ser agnóstico, lo usamos a veces como sinónimo, y no es así. Ya lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar primero de los ateos. Miren lo que dice el Salmo 53, versículo 1 de nuestra Biblia. Yo creo que incluso hay una alabanza que comienza con esto diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya aquellos que niegan la existencia de Dios, según este versículo, son necios, son tontos. Pero fíjese, dice el necio, o sea, en su mente es una persona estúpida, pero lo dice en su corazón, que Dios no existe. El corazón siempre ha representado el centro de las emociones o de los sentimientos, no solamente la razón, sino que también los sentimientos. Y aquí quizás hay un juego de palabras, una comparación entre la necedad mental y el corazón que está lejos de Dios. Mucha gente no acepta a Dios simplemente basados en sus sentimientos y no en la razón. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ya aquí Pablo nos da una evidente claridad de que conocen a Dios, lo conocieron, pero no lo reconocieron, no lo quisieron aceptar, y se basaron más en sus razonamientos, que fueron necios, oscurecidos por su maldad, por el pecado. El pecado ha nublado nuestra mente, el pecado ha endurecido nuestro corazón, y eso no nos permite
a pesar de observar la creación y a pesar de nuestro razonamiento que somos imagen y semejanza de Dios, no nos permite llegar con esto poder conocerle a Dios, sino que Dios se tiene que dar a conocer a nosotros. Es al revés. Vamos entonces con el ateísmo. El ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, es una doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. La palabra ateísmo viene de una palabra griega, es una palabra compuesta, la cual dice sin Dios. ¿Ya? Es una palabra compuesta. A en griego es sin y teos es Dios. Así que literalmente significa sin Dios. Son aquellas personas que niegan cualquier tipo de divinidad, no solamente el Dios cristiano, judío o musulmán, sino que cualquier deidad, cualquier espíritu, alma, no hay vida después de la muerte, no creen obviamente en el diablo, ni los demonios, ni en los ángeles, ni en ningún milagro, ni en ningún hecho sobrenatural. Ya no aceptan eso, para ellos es solamente invención, es solamente superstición y todo eso lo arrojan a la basura. Pero uno podría suponer de que ninguno de nosotros tiene ese problema, porque si estamos en la iglesia, si somos cristianos, no somos ateos, porque nosotros sí creemos en Dios. Pero fíjense, justo ahí quité el versículo que el apóstol Pablo le escribe a Tito, y él dice algo muy interesante. Miren lo que dice Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Fíjense, hermanos, no basta con solamente decir yo creo en Dios, porque yo también lo puedo negar con mis obras. Si yo digo que creo, es como lo que dice el apóstol Santiago en su epístola. Dices creer, muy bien, muéstrame tus obras, muéstrame tu evidencia de tu fe, porque los demonios también creen e incluso tiemblan ante la presencia de Dios. Pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo digo que creo en Dios y no hago su voluntad, soy como un demonio cualquiera, ¿ya? O como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, el que dice conocer a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Así que no sirve decir solamente con mi boca o teóricamente en mi mente decir sí hay un Dios, pero si yo no hago su voluntad, soy como cualquier otro ateo. Así claramente, cualquier otro ateo. Sigamos con la otra, que a veces se confunde, el agnosticismo. El agnóstico, ¿en qué consiste ser una persona agnóstica? Aquí dice, persona que, sin negar la existencia de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. La palabra agnóstico también es una palabra que viene del griego y quiere decir sin conocimiento. Eso significa agnosticismo, sin conocimiento. O sea, ellos dicen, es imposible que con la mente humana podamos definir o establecer con plena certeza de que algo exista. En palabras más sencillas, decimos que el agnóstico es una persona que dice, no sé si Dios existe, pero no me interesa, ¿ya? No me preocupa si Dios existe o no, si es real o no es real, no me preocupa, eso a mí no me importa, no me interesa preguntarme o hacerme esa pregunta, no me llama la atención. Eso es un agnóstico, o sea, él no niega la existencia de Dios como el ateo, simplemente está en una posición neutral, él dice ni sí, ni no, ni fu, ni fa. No lo defiende, ni lo rechaza, no lo acepta, ni lo niega. Esa es el agnóstico. Una posición completamente neutral. Y como sale ahí la imagen, no sabe para dónde ir. Prácticamente podemos decir así en forma intelectual. Pero mire lo que dice la Biblia. Nuevamente en nuestras iglesias puede que hayan cristianos que pueden ser agnósticos. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 3,
cuando Jesús le dice a Juan que escriba una carta a la iglesia de Laodicea. Y le dice esto: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los hermanos de Laodicea estaban en una tibieza espiritual. No eran ni frío ni caliente. Frío, podemos decir, es aquel que no ha conocido a Dios. Caliente es aquel que sí conoce a Dios. Pero el tibio era la mezcla de ambos. Era aquel que decía creer en Dios, pero al mismo tiempo lo cuestionaba o no vivía conforme a la voluntad del Señor. Y quizás en nuestras iglesias hoy pueden haber hermanos y hermanas que pueden ser agnósticos o agnósticas en su forma de vida. Ya no saben si Dios existe con plenitud. ¿Por qué? Porque pueden decir de que Dios tiene poder, pero en el momento, justo ahora en esta pandemia, su fe se ve alterada. Así que Dios nos bendiga a comprender estas dos y que son distintas. El ateo no cree en Dios, el agnóstico no cree ni tampoco descree, podemos decir así, ¿ya? No cree, pero tampoco no sabe si existe o no existe. Está ahí en una posición completamente neutral. Y tenemos en tercer lugar el escepticismo, las personas que son escépticas, ya que a veces también lo asociamos con el ateo y con el agnóstico y no tiene nada que ver. ¿Ya? El escepticismo es el recelo, incredulidad o falta de confianza en la verdad o eficacia de una cosa. Escepticismo viene de una palabra griega que significa examinar, dudar profundamente. Es aquella persona que cuestiona la verdad y quiere que se le muestre evidencia de eso. Ya, si yo digo que creo en Dios, quiere ver evidencia. Si yo creo y digo que la Biblia es la palabra de Dios, Él quiere que yo le muestre evidencia. Si yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, Él quiere que yo le muestre evidencia. Ese es el escéptico. Ahora, el escéptico está abierto a toda posibilidad. Él, si yo le compruebo, le demuestro, él puede creer en eso. Y tenemos en la Biblia muchos personajes que fueron escépticos y ahí sí podemos decir que en nuestras iglesias puede que haya gente también escéptica, pero cuando Dios demuestra que es así, esa persona puede aceptar al Señor. Y ahí en esta imagen vemos a Gedeón. Gedeón fue un juez de Israel, un caudillo, y él dudó en un primer momento. Él le dice al Señor y le pide de que si él realmente estaba con él y le iba a dar la victoria contra los madianitas, le solicita que él va a dejar un vellón, un trozo de lana en la era, a pleno terreno, ya en el campo, y al otro día, si el vellón estaba seco, pero todo el campo estaba mojado por el rocío, él entonces iba a saber con eso de que Dios estaba con él, porque es imposible que todo el campo hubiera estado mojado y el vellón no. Y Dios lo hizo. Pero Gedeón nuevamente pone a prueba a Dios, podemos decir así, pone a prueba a Dios y le dice ahora que si el vellón estuviese solamente mojado y todo el campo seco, ahí él iba a entender que Dios estaba con él. Bueno, Dios lo hizo. Ya podemos cuestionar un poco en esto el actuar de Gedeón, pero él no fue el único. Moisés fue escéptico en un primer momento. Jeremías fue escéptico en un primer momento. Juan el Bautista fue escéptico con respecto a Jesús, si él era el Mesías. Ya el apóstol Pedro, el apóstol Pablo fueron escépticos en un momento. Santiago, el hermano de Jesús. Muchos escépticos hubieron en la Biblia, pero que Dios les demostró la verdad. Y mire lo que dice este pasaje bíblico cuando Jesús sana a un hijo lunático. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En otra versión dice: Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él,
todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Que esa sea nuestra oración. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos estado en un momento en que hemos dudado, podemos decir ahora, no sé, porque en esta pandemia no le tenemos miedo a la muerte, tenemos que ser valientes, Dios está con nosotros, pero eso porque estamos sanos, tenemos salud, pero quizás cuando estemos en la enfermedad y quizás cuando estemos en ese momento agonizante, no va a entrar la duda, puede que entre la duda, y ahí es donde necesitamos clamar, como dijo este padre: ayúdame, Señor, a confiar más en Dios. Eso son las tres posiciones con respecto a negar a Dios. Los ateos no creen en Dios, los agnósticos no saben si existe o no existe, pero no les interesa, mientras que los escépticos son incrédulos, dudan, pero si se les muestra evidencia, ellos están dispuestos a creer. Vamos a un momento de alabanza y después continuamos con este tema. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si te fueses a los montes, madera te faltaría. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedras las hicieras, piedra te faltaría. Mis caminos no son tus caminos, tú no piensas como yo pienso. Nos separa una gran montaña, tus ideas y tus intentos. Soy el Todopoderoso, hecho carne y sufrimiento. No me podrás medir por lo grande de mis hechos. No me puedes medir. Yo soy el que soy, no me puedes medir. Yo soy la eternidad, no me puedes medir. Por la historia, no me puedes medir. Por un milagro más, ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si la tierra por mí tiembla y las tinieblas se disipan, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Soy el alfa y la omega, soy el que te da la vida. No me puedes medir. Yo soy el que soy, no me puedes medir. Yo soy la eternidad, no me puedes medir. Por la historia, no me puedes medir. Por un milagro más, ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida.
Muy bien, mis hermanos, continuamos entonces con esta temática sobre las visiones que se tienen acerca de Dios. Vamos en esta otra parte a ver algunos conceptos errados que se tienen sobre Dios, sobre su naturaleza. Vamos con la primera parte. El primero de ellos es el panteísmo. El panteísmo. Este viene de una palabra. Todo esto, mis hermanos, yo creo que ya me han escuchado varias veces, del griego. Bueno, nuestro español es una mezcla de muchos idiomas y entre ellos está el griego. Así que muchas palabras en nuestro idioma la utilizamos del griego antiguo. Y la palabra panteísmo en griego significa que todo es Dios. Ya es una doctrina que enseña que todo lo que existe es divino. El universo completo es Dios, ¿ya? Por eso hay en algunos lugares donde tienen esta visión que cuidan mucho la naturaleza, porque para ellos la naturaleza es divina. Este aspecto es positivo respecto al panteísmo, ¿ya? Porque quizás nosotros no valoramos mucho la naturaleza. Ya la destruimos, la estamos destruyendo, pero el panteísmo enseña de que esto es divino y entonces por eso hay que cuidarlo. Y por eso estas religiones, podemos decir así, adoran a muchos objetos, tanto que tienen vida como inanimados, y le rinden culto porque son parte de la naturaleza. Pero el apóstol Pablo lo recalca en Romanos capítulo 1 versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya esto es pecado. Ya adorar cualquier objeto inanimado es pecado. No solamente es idolatría, sino que esto es panteísmo. Y ya en el pasado se tenía esta visión. Ya no todo lo que existe es Dios. No es así. Dios es trascendente, Él está fuera de la creación, el universo, todo lo que existe, lo inmenso hasta lo más pequeño, ha sido creado por Él, pero Él no es parte de esto. La otra posición, que yo creo que esta palabra algunos no la conocen, el deísmo, que es una doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. O sea, puede que dentro de algunas iglesias cristianas haya gente deísta que creen en Dios, pero para ellos Dios no interviene en el mundo, no creen en los milagros, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios, no creen en la encarnación de Jesús, porque para ellos Dios creó el mundo, le dio el impulso y después de esto se fue. Y Él ya no está presente en este mundo, está lejos. Y eso es la visión de muchas personas. Producto de esta pandemia, muchos quizás sostienen de que Dios está lejos y de que este virus vino por problemas de naturaleza o que el hombre lo inventó, pero que Dios no tiene nada que ver aquí. Y esto no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, a los filósofos les dice estas palabras de que Dios quiere que todos los hombres le busquen, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, le dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dios no está lejos de nosotros, Dios está cerca y Él quiere que lo busquemos. Y más importante, que lo hallemos. Jesús mismo dice, el que busca, encontrará. Así que es un error. Yo creo que quizás la posición es al revés. No es que Dios esté lejos, somos nosotros los que nos hemos alejado. Como dice Isaías, y que Jesús mismo citó al profeta en los evangelios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios siempre está cerca. Somos nosotros los que nos escondemos de su presencia. En el jardín del Edén, el hombre y la mujer pecaron y se alejaron de la presencia de Dios. Dios los buscó, pero ellos huyeron de Él. Y la tercera posición, con respecto a quién es Dios,
es el enoteísmo, que quizás tampoco le suene mucho esta palabra, pero el enoteísta es aquella persona religiosa que, según la cual reconoce la existencia de muchos dioses, de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Y esto puede que en algunas iglesias sí haya gente que piensa así, que crean todos los dioses de cada una de las religiones, pero adora solo a uno, ¿ya? Y esto es un error. También esto no es conforme a lo que enseña la Biblia. Típicas palabras u oraciones que uno escuche y que puede decir, esta persona es enoteísta, es cuando alguien le dice, todos somos hijos de Dios. O todas las religiones apuntan a lo mismo. No importa lo que uno crea, lo importante es que uno haga el bien. Eso son personas enoteístas. Creen en muchos dioses, pero solamente adoran a uno. Y tenemos que tener cuidado porque Dios exige exclusividad. Él dice en Isaías, ¿con quién pues compararéis a Dios? ¿Hay Dios aparte de mí? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis? 3 preguntas que Dios hace. ¿Quién puede ser como Dios? Nadie. ¿Hay otro Dios aparte de Él? Ninguno. ¿Quién es semejante a Él? Nadie. ¿Ya? Y mire lo que dice aquí también en Isaías. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente Él es digno de plena adoración. Y a eso nosotros tenemos que responder con un rotundo amén. Esperando que hayan podido comprender esto, mis hermanos, sepan la diferencia entre un ateo, un agnóstico y un escéptico, y tener claro estas posiciones erradas con respecto a Dios del panteísta, del deísta y del enoteísta. Así que para que podamos identificarlos, que muchas veces hay gente que piensa así y están entre nosotros en nuestras congregaciones. Para el Señor, honra y gloria, y vamos a continuar el próximo miércoles con esta misma temática de este primer artículo de fe. El tema es muy amplio, así que vamos a tener muchos capítulos respecto a solo el primer artículo de fe. Nuevamente entonces me despido y para Dios, honra y gloria, y nos vemos en otra oportunidad.